Cristina Fernández de Kirchner, comienza la sesión. La vuelta de las sesiones. Vuelta de las sesiones en el Senado. Himno nacional. Raconto. ¿No te gusta, Nacho? Dale, Sí, hermoso. bueno, pero Dale un estaba poquito. con otras órdenes. Está pasando el himno. Estaba con otras órdenes. Por eso, favor, Flavio. Boano, por Si favor. yo pregunto dónde se tocó por primera vez el himno, nadie me lo va a La saber cancha decir. de Chicago. No, señor. Mariquita ¿Dónde? Sánchez En la casa de Thompson. Mariquita ¿Dónde Sánchez quedaba? Thompson. En la avenida Tucumán. No, calle señor. Tucumán. En la Calle avenida Florida. Cobo, al lado del Florida, al 200. Bueno, a ver, ahí me habla. Bastante. Notas de pedidos de distintos señores senadores y senadoras para la sesión especial del día de la fecha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 se da asuntos entrados por internet a los efectos de que los señores senadores y senadoras manifiesten sus opiniones. Si hay asentimiento, se dan por ingresados. Y le damos la palabra al señor secretario parlamentario para que dé lectura al mensaje del Poder Ejecutivo. Mensaje 81/22 que solicita acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado en Administración Lisandro Pablo Clery. Pasa para su tratamiento a la Comisión de Acuerdos. No hay turno de homenajes. Para las cuestiones de privilegio tiene la palabra la senadora Vigo. Gracias, presidenta. Esta cuestión de privilegio que estoy planteando hoy es contra el ministro de Transporte de la Nación y está en referencia a la problemática actual y urgente por la que atraviesa el sector del transporte público de pasajeros en todo el país y de la cual todos somos testigos en cada una de las provincias y jurisdicciones. Una cuestión de privilegio por la falta de respuesta y de preocupación ante el caos que vive o que se vive en el transporte público de pasajeros en nuestro país y que afecta a todos los usuarios argentinos y a los distintos sectores que por estos días han vuelto a manifestarse, porque la irracionalidad ha tornado insostenible las condiciones de todo el transporte público de pasajeros. Principalmente quiero plantear 2 o 3 puntos nada más que me parecen fundamentales para fundamentar esto, que es una cuestión transversal y que a nadie se le escapa que la situación es gravísima. Primero, la falta de actualización adecuada de los subsidios, que de enero del 2022 a agosto del 2022 pasó de 3.200 millones a tan solo 3.850 millones de pesos. Es decir, equivalente este incremento, a pesar de todos los otros incrementos y toda la situación inflacionaria que vive la Argentina, equivalente a menos de un 20%, que obviamente no fue lo acordado en su momento ni en la Cámara de Diputados ni con cada uno de los sectores. La marcada disparidad del valor de boleto de transporte entre las provincias con respecto a AMBA y Cava, donde en esta última, en Cava, el boleto mínimo de transporte colectivo es de 29 pesos. Las paritarias de los choferes de la Unión Tranviaria Automotor, de la UTA, que venció el martes 30 de agosto pasado y que se decidió un incremento del 50% y que conspira fuertemente, y todos lo sabemos, para encontrar una solución. La escasez del combustible, junto a su incremento del 122% entre enero y agosto
agosto de este año. A modo de información quiero agregar también, porque es un tema que a muchas de nosotras nos preocupa, que en el transporte público de pasajeros en todo el país es mayor la participación de las mujeres, porque claramente se advierte la preeminencia de las mujeres en el uso del transporte público por recaer sobre ellas las tareas de cuidado, dentro de las que se encuentra la movilidad del cuidado, esto de tener que trasladarse por esas tareas de cuidado de un lugar a otro. Como parte de las necesidades de ese traslado, entre las que se encuentran llevar a los niños, principalmente, a los establecimientos educativos, a los controles de salud, a los espacios recreativos y también al cuidado de los enfermos. Pido una cuestión de privilegio, señora presidenta, porque como senadora, representando a mi provincia, me asombra la falta de reacción del Gobierno Nacional a través de su ministerio en negar y soslayar el desastre en el que está sumergido el sector y toda la dinámica del transporte urbano de pasajeros en el país. He presentado a principios de este año, junto con otros senadores y senadoras, un pedido de citación en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional. He pedido la citación del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para que venga a dar explicaciones, para que nos diga qué es lo que está pensando para que esto pueda ir para adelante y no explote o implote como creo que va a suceder. Así como saber las acciones que tiene que tomar para la redistribución de los recursos de manera equitativa y federal, que hoy por hoy vuelve a saltar que realmente ese es el centro del problema. También presenté junto a otros senadores el proyecto de ley 869/2022, denominado Boleto Federal, que establece un programa, que define un programa y que propone, mejor dicho, un programa federal de distribución equitativa de subsidios al transporte público de pasajeros. Ambos proyectos hasta el momento no han tenido tratamiento a pesar de esta grave situación. Por eso insisto que aquí tiene que venir el ministro, porque quizás el debatir un proyecto de tanta envergadura, que además es transversal, nos lleve un tiempo, pero el ministro tiene que venir aquí a darnos explicaciones de cuál es la salida que está viendo, si es que la tiene, cuáles son las acciones, si es que ya las ha proyectado para que esto pueda llegar al menos hasta fin de año. Hace poco se han reunido y se siguen reuniendo los secretarios de transporte provinciales y de distintos funcionarios públicos de la provincia de San Luis, de Santa Fe, de Jujuy, Mendoza, de Córdoba, y requiriendo una audiencia. Le han tenido que pedir públicamente una audiencia al ministro de Transporte para ver qué pasa en esto, y todos los días vemos en los medios nacionales que acá se está preocupando para ver cómo se resuelve exclusivamente el problema, el conflicto de transporte aquí en el AMBA y en la capital federal. La situación que se intentó contener a través de todos estos proyectos que hemos presentado ya explotó. No es que está por explotar, sino que ya ha explotado, porque no aparecen los recursos para aliviar esta situación y mucho menos para dar respuesta a ese compromiso que hace unos meses atrás tomó el Gobierno Nacional a través de la cartera de transporte. Por lo que reitero esta cuestión de privilegio que está por esta situación que está afectando, nos afecta a nosotros como senadores, representantes de las provincias y todos los usuarios que ven en nosotros la posibilidad del debate serio, franco y urgente, y fundamentalmente porque es un tema crucial que define la cotidianeidad de los ciudadanos en la Argentina. Quiero con esto entonces solicitar, volver a decir de la necesidad urgente de que venga el ministro y que se resuelva esta cuestión, y es por eso que firmemente reitero esta cuestión de privilegio. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Antes de darle la palabra al próximo orador, quiero recordarles que se acordó 5 minutos por cada senador para las cuestiones de privilegio. Tiene la palabra el senador Lustó.
Gracias, presidenta. Quizá me extiendo unos minutitos más, pero la senadora propinante también lo hizo, así que creo que es un tema de igualdad. Esta cuestión de privilegio es porque esta semana, el martes, se conocieron dichos de la presidenta de este cuerpo, ¿sí?, que son muy preocupantes, y pido autorización para leer. La vicepresidenta de la Nación dijo: tenemos que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires. Después habló de una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles y continuó diciendo que la Constitución no habla de autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Creo que la única respuesta válida para esas afirmaciones es la propia Constitución Nacional, ¿sí? En el artículo 129, la Constitución Nacional dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Y en la cláusula transitoria 15ª, mientras se hacía la transición a eso, a lo que dictaba la nueva Constitución, dice: hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Así arranca esa cláusula. Con lo cual creo que queda clarísimo el estatus autonómico de la ciudad de Buenos Aires. Lo que es grave, ¿sí?, es que, producto de un contexto que no gusta, uno puede vertir opiniones. Lo que no puede es introducir falsedades en el debate público, y más si esas falsedades socavan nuestras instituciones. Argentina tiene una triste historia, quiebre del orden institucional. Tuvimos 6 golpes de Estado, tuvimos terrorismo de Estado, tuvimos proscripciones, tuvimos también presos políticos tanto en dictaduras como en democracias, pero a esta altura, después de casi 40 años de democracia, las instituciones que tenemos son las instituciones de la democracia, incluyendo la propia Constitución Nacional. De hecho, el peronismo durante esos casi 40 años gobernó en 7 de cada 10 años. Entonces, las instituciones que tenemos son las diseñadas por todo el cuerpo político, por todo el arco político y principalmente por el peronismo. La autonomía de la ciudad es una autonomía que efectivamente fue forjada por todos. ¿Sí? Fue forjada por todos hace 29 años. Primero, con el núcleo de coincidencias básicas, se votó en el Congreso. Algunos de los senadores hoy presentes votaron en ese momento ese núcleo de coincidencias básicas que contenía la autonomía. Después, una convencional constituyente. El PJ tuvo el 45% de los convencionales constituyentes. La presidenta de este cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, fue convencional constituyente, fue secretaria del bloque del PJ como convencional y además fue vocal de la comisión de redacción de la nueva Constitución Nacional. Entonces es difícil comprender que alguien diga que no es, teniendo esa participación, que diga que la ciudad de Buenos Aires no es autonómica. Pero no solo eso, sino que, como ustedes saben, las transferencias que se tienen que hacer a la ciudad, justicia, policía, puertos, IGJ, se hacen a través de convenios. En el año 2004 hubo un convenio entre el presidente Néstor Kirchner, que fue aprobado por ley en 2008 y promulgado por la propia Cristina Fernández. ¿Qué decía ese convenio? ¿Qué decía el texto? La reforma constitucional del año 94 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la ciudad de Buenos Aires, contribuyendo de ese modo al fortalecimiento del sistema federal argentino. No solo eso, miremos lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus fallos, porque viene reconociendo desde hace rato que la ciudad es un ente federado más, como el resto de las provincias. El primero en decir esto fue Zaffaroni. Zaffaroni dice que como la ciudad de Buenos Aires tiene senadores, igual que las provincias, le corresponde el tratamiento de ente federado y por eso puede acceder a la competencia originaria de la Corte. En una conferencia posterior hasta dijo que la ciudad de Buenos Aires es una provincia más. En el 2019 hubo un fallo firmado por los 4 jueces de la Corte que dice que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada, que es el criterio que plasmó primero Horacio Rosati, que no solamente es ex convencional constituyente, sino ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner. La Corte también viene diciendo, no solo eso, sino que hay que transferir la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires y que la política está en mora constitucional desde hace 28 años y que esto es un desajuste institucional grave. Entonces, porque algo no gusta, empezamos a falsear y socavar instituciones en el debate público. Ni que hablar de la manifestación de la policía política o violencia política. No voy a leer todo porque tengo poco tiempo, pero la Universidad de Santiago del Estero con el CONICET,
Amnistía Internacional. Hay contados, pero muchos casos de violencia institucional en Santiago y en Formosa, por nombrar solo 2 provincias. Yo creo que la vicepresidenta no es que desconoce eso, conoce la Argentina y conoce esas provincias y conoce cómo funcionan los regímenes políticos y conoce cómo funcionan las policías. Tampoco desconoce la Constitución Nacional, de hecho juró defender la Constitución Nacional y hacerla cumplir. Cuando juró como vicepresidenta, cuando juró como presidenta, fue convencional constituyente, es abogada. Entonces la pregunta es, ¿por qué introducimos falsedades en el debate público? Y la verdad que no queda otra que pensar que es para distraer la atención sobre la situación general. ¿Cuál? Bueno, la inflación que corroe el poder adquisitivo es la más alta desde enero de 1992. Las tasas de interés, que acá hay un senador que siempre le gusta nombrar las tasas de interés del gobierno anterior, las LELIQ 96,8% de tasa efectiva anual, liquida la producción. Suba de tarifas, falta de divisas. Este gobierno asumió con 12.800 millones de dólares de reservas netas, hoy le quedan 800. 4 días de importaciones. Brecha, 110%. Devaluación del tipo de cambio oficial, 131%. Del libre, 317%. Controles de importaciones porque no hay dólares que afectan a la producción. Las LELIQ y los jubilados. Este año pagamos más intereses en LELIQ que los aumentos que tuvieron las jubilaciones. Hablando de jubilaciones, la jubilación que tiene la presidenta de privilegio, nosotros presentamos proyectos para derogar esas jubilaciones, aumentó 46% cuando el promedio de los jubilados aumentó el 29%. Aumento de endeudamiento, 56,7 mil millones de dólares. En el Banco Central, los pasivos, 2,5 billones de pesos aumentaron las LELIQ y los pases. Y ahora, además de eso, tenemos ajuste en el financiamiento de obras sociales para discapacidad, ajuste en la modernización de jardines maternales, ajuste en el programa Conectar Igualdad, ajuste en programa de salud. En definitiva, cuando se introducen falsedades tan tajantes, tan graves dentro del debate público, es solamente para distraer la atención del pésimo desempeño de este gobierno, del cual la presidenta de este cuerpo no solo es vicepresidenta, sino que además diseñó la fórmula presidencial y vetó ministros hasta cambiarlos, y así está el país. Gracias. Para otra cuestión de privilegio tiene la palabra el senador Doñate. Gracias, presidenta. Bueno, parece que pasaron de ser una municipalidad a una república independentista prácticamente. Perdón, vamos a hacer una cuestión de privilegio, señora presidenta, contra los fiscales Luciani y Mola en el marco de su actuación en la causa denominada vialidad. ¿Por qué? Porque evidentemente me siento afectado en mis fueros a partir de esta concepción, de una nueva concepción que tienen los fiscales, que parecería que durante 12 años, los mejores 12 años que ha tenido la historia argentina en materia de conquista de derechos, con datos objetivos sobre la realidad social, el desarrollo económico de nuestro país, junto, a mi humilde entender, con el primer gobierno de Perón, durante esos 12 años no funcionaron las instituciones de control de la República. No tuvieron vigencia los procedimientos constitucionales relativos al control en materia presupuestaria. Se ha arrogado el fiscal la última palabra en desmedro del rol del Congreso de la Nación, de la AGN, de la CIGEN, de los propios controles antes, post, externos, internos, del propio Poder Ejecutivo. Un inverosímil fiscal que, con un show mediático, patético, escalofriante por la inconsistencia de los argumentos, sobreexcitado a los gritos, con ensañamiento, con odio, con una absurda parafernalia, ha puesto al sistema penal, a la justicia argentina, creo, en la escala más baja de consideración
de nuestra sociedad. Y me quiero referir, y voy a pedir permiso, señora presidenta, para leer lo que ha dicho un prestigiosísimo juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, además reconocido profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario. Me parece que es muy importante que refresquemos sus reflexiones, que las tengamos en cuenta, porque ¿qué dice este jurista? Que si hay un valor pedagógico, que si hay un valor que tiene este alegato de los fiscales y la actuación de los jueces como Uriburu en la causa vialidad, es el valor pedagógico del mismo. ¿Por qué? Porque es un proceso, dice el doctor Daniel Herbeta, es a quien me refiero, es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarles a nuestros alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, es decir, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez. Bajo los 5 principios elementales que se han roto definitivamente. El principio de inocencia, cuando el fiscal dice que el acusado o la acusada debe probar su inocencia. La admisibilidad de la prueba, metiendo pruebas por las ventanas a último minuto, sin posibilidad de poder constatar esa prueba por parte de los acusados. La imparcialidad del juzgador, que se juntaba a jugar a la pelota con otros jueces, con el fiscal, en la casa de Mauricio Macri. La imparcialidad del juzgador. La oralidad, que la tiraron a la basura. Se terminó la oralidad. Comienza la etapa de los fiscales teleprompter. Ya no se bancan tener a Cristina sentada enfrente sin ningún papel para acusarla. No le da la nafta. Y rompen el principio de la oralidad. Y el derecho del imputado, ¿no? Derecho a la posibilidad de declarar cuando aparecen nuevos elementos, también metidos por la ventana a último momento. ¿Y qué dice Herbeta, este prestigioso y reconocido, inatacable en su formación y en su ética? Con estas cuestiones, estas 5 cuestiones que tienen que ver con garantías que hacen fundamentalmente a la principal, que es el juicio previo, el debido proceso constitucional, este proceso no puede sostenerse bajo ningún punto de vista y está quebrada su validez. Por lo tanto, dice Herbeta, profesor, tiene un valor pedagógico del juicio de vialidad porque es muy grande en función de la vía negativa, es decir, lo que no hay que hacer está todo hecho en la causa vialidad. Bueno, y además hasta ahí entonces íbamos escuchando a los protagonistas. No sabemos los protagonistas bien de qué, ¿no? Porque yo un momento ya... A mí me aburre particularmente, ¿eh? Bueno, sé que quizás a algunos que les apasiona más. Sí. Yo creo que todo esto a la gente común no le significa nada. Es como muy técnico, hablar a los... ¿no? Sí. Es como muy técnico. Nati, ¿nos puedes explicar técnicamente no sé, qué fue lo que pasó? Técnicamente, cada uno, digamos, se habilitó esta posibilidad de cuestiones de privilegio. Digo, habitualmente siempre Cristina Fernández de Kirchner hable la sesión, se levanta y se va. Esto es histórico, no es porque hoy iba a recibir alguna crítica de la oposición y todo eso. Por ahora lo que escuchamos fue una dura acusación del senador Martín Lustó, obviamente diciendo que con las denuncias que hace Cristina de que la quieren proscribir, que la policía actuó mal, que quiere obviamente recuperar el poder de la ciudad de Buenos Aires, con esto el gobierno está tratando de ocultar lo que pasa en el país, la inflación, el ajuste, las tarifas. Bueno, eso es lo que dijo Martín Lustó, y por otro lado el que está hablando es